Hola, soy Yosa. Les mostraré cómo hice el puesto de bolero. Esta es una foto del puesto de bolero que está en la esquina de mi casa. Primero le tomo una foto y después me voy a mi estudio a generar el modelo en 3D. El programa que utilizo se llama SketchUp. Es bastante fácil de utilizar y ahí genero todos los planos necesarios para después escalar el modelo y que las medidas sean precisas. En este caso dividí el puesto en 3 secciones, que sería el copete, la base y el cuerpo. Comencemos con la base. Para hacer la base utilicé estireno de 1 milímetro. Primero genero listones y de ahí los pego para generar los ángulos que necesitamos. Para pegar el estireno utilizo cola loca industrial. Este cola loca lo puedes encontrar en el supermercado, en el área de pinturas. Este es el pegamento que mejor me ha funcionado, porque tiene una consistencia muy viscosa y hace más fácil poder aplicarlo en todos los modelos. Ya que tengo cortados los ángulos, empiezo a sacar secciones del tamaño que necesito. Who are you? An angel. What's your name? Satan. Only it's sure a sorry name for an angel. Oh. Ya que tengo la estructura de la base, empiezo a cortar las caras para poder forrarlo. Igual que en el proceso anterior, utilizo estireno de 1 milímetro y lo pego con cola loca, cara por cara. Fame is a vapor. The only earthly certainty is oblivion. Yeah. Is oblivion. Is oblivion. Ya que tengo la base construida completamente, todas las imperfecciones las oculto con una masilla. Con esta genero la textura como si la estuviéramos soldando. Al final, esos detalles hacen que tenga mucho más realismo el modelo. En menos de 4 minutos la masilla secó y le podemos dar un poco de lijado. Y así tenemos la primera parte, que sería la base.
Seguimos con el cuerpo del modelo. Igual que el proceso pasado, hacemos los ángulos para hacer la estructura y después forrarla con estireno. Who are you? An angel. What's your name? Satan. Only it's sure a sorry name for an angel. Oh. Como en el paso anterior, aplicamos la masilla para esconder las imperfecciones y generar la textura de soldadura. Lo más importante al generar el modelo es que sigas las escalas exactas, para que todos los elementos trabajen en conjunto y ninguno destaque. Ya que tenemos la base y el cuerpo pegados, seguimos con el copete. Para esta parte utilizo otro bisel de 3 milímetros para hacer los tubulares cuadrados que se necesitan en la vida real. Aplico unas soleras con un trobicel de 2 milímetros. Tomo medidas de la impresión para que la lona encaje perfectamente. En este caso, los soportes del copete eran muy débiles y tuve que reforzarlos con un gancho de ropa para que tuvieran más rigidez. Para los gráficos de la luna los hice en Photoshop y los mandé a una imprenta para que tuviera la mejor calidad posible. Una vez cortada la lona, marco la línea de pliegue para que la luna se pueda doblar más fácil. Aplico pegamento para poder vulcanizar la lona. Hacemos una prueba para ver qué tal encaja en la estructura. Para las llantas las genero en 3D en un programa que se llama Cinema 4D. Ya que tenemos el archivo final, lo pasamos a la impresora 3D. Esta impresora es de resina y tiene muy buena calidad y resolución. Después de 4 horas de impresión, sacamos el modelo y lo limpiamos con alcohol isopropílico. Para quitar todo el exceso del alcohol, utilizo el aerógrafo. Con una lámpara UV
endurecemos los materiales. Para los ejes de las llantas igual utilizo un gancho de ropa. Ya casi está terminado el modelo. Solo aplicamos los últimos detalles finales, como las estructuras para los pies y los soportes para las repisas. Reforzamos un poco más el techo con alambre. El modelo está terminado y pasamos al área de pintura. Primero aplico una base color marrón con el aerógrafo. Doce horas después, ya que el modelo secó por completo, aplicamos la segunda capa. Aplico un producto que se llama Shipping Medium. Es una base transparente. Ya que seca, se le pone el color deseado. Esta base hace una reacción con el agua y te ayuda a que se descarapele la pintura. Al aplicar este efecto es importante pensar siempre dónde tiene más desgaste la pintura. Aplicamos color aluminio, las partes donde el metal se pule por el uso. Aplicamos color a las llantas y empezamos con una base color gris. Enmascarillamos con cinta para pintor las partes que deseamos que no se pinten del otro color. Aplicamos el color rojo de las gomas de las llantas. Fame is a vapor. The only earthly certainty is oblivion. Ponemos los detalles finales del modelo. Is oblivion. Para el cajón donde los boleros ponen todos sus productos, utilizamos Trovicel de 2 milímetros. Con un cepillo de alambre hacemos la textura de madera. Con el cúter creo las vetas de la madera. Una vez que tengo el material con el acabado final, lo pego. Aplicamos tinta al aceite color roble con el aerógrafo. Yeah, that's on a bomb, yo. Aprovecho esta tinta y aplico en las partes donde más suciedad se acumula en el puesto. Este es el resultado final. Después haré un tutorial para generar todos los artículos que requiere este puesto, como los botes, las grasas y la silla.
What's your name? Espero les haya gustado este video. Only it's sure a sorry name Suscríbanse for y an denle angel. like.